versículo. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12, por favor. Bienvenidos a aquellas personas que nos visitan por primera vez aquí en la iglesia La Roca. Bienvenidos sean todos ustedes. Después ya al final se le va a dar la bienvenida y el reconocimiento a aquellas personas que están con nosotros en esta mañana. Esta semana que ha pasado ha sido una semana buena de campamento, ha sido bastante asistencia de niños y ha sido un buen tiempo de poder pasar con ellos tiempo con la palabra de Dios, más allá de los juegos, más allá de las dinámicas que se ha tenido. Lo más importante siempre será la palabra de Dios para ellos. Hermano, esta semana les pedimos que oren también para poder continuar con el campamento de adolescentes. Vamos a tratar temas muy interesantes para la edad de ellos, ya sobre todo ir preparándolos ya para cuando dejen la escuela, ¿no? Esos son los temas básicamente y el mundo que van a enfrentar en la universidad y en el ambiente secular. Entonces les pedimos sus oraciones en todo esto. ¿Ya, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Hechos 12. Les pedimos que por favor ubiquen ahí un separador en el libro de Hechos 12. En esta mañana me gustaría tocar el tema que de Corintios lo vamos a dejar, pero vamos a seguir con el tema del temor de Dios. Justo el pastor habló que todo este mes de enero y parte de febrero se va a estar tocando el tema del temor a Dios, que es un principio, a mi manera de ver, hermanos, abandonado en las iglesias hoy en día. Ya no se habla mucho del temor de Dios, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. Por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12, miren conmigo el versículo 25, y de ahí vamos a leer Hechos 13 hasta el versículo 13, por favor. ¿Listo? Muy bien. Hechos 12, 25. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron. ¿De dónde volvieron? De Jerusalén, llevando consigo, ¿a quién llevaron? A Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿ya? ¿Cuál era su sobrenombre? Miren el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. ¿Quién aparece primero, hermanos? Bernabé aparece primero. Luego dice Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo al final. ¿Quién aparece el último entonces? Saulo, ¿no? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién fue llamado primero? Bernabé, no olvidemos eso. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Observa el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan. ¿De qué estaba él? De ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, es decir, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no podrás ver el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, y habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, ¿y qué dice al final? Pero Juan, apartándose de ellos, ¿volvió a dónde? A Jerusalén. Vamos a orar. Y hermanos, vamos a entregar este tiempo en Dios. Señor, gracias primero por permitirnos tener otro domingo de vida. Señor, gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos tener un tiempo de estudiar tu palabra. Gracias por las fuerzas que nos has dado. Gracias, Señor, por los años de vida que nos estás permitiendo vivir. Y gracias, Señor, porque tú nos estás dando continuas oportunidades para servirte. Señor, quiero pedirte en esta mañana, y rogamos con mis hermanos aquí en la iglesia, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento y que al abrir tu palabra nuestro corazón sea abierto a ti. Ayúdanos a no estar estrechos en nuestra actitud, Señor, frente a tu voz. Ayúdanos a mantener un corazón sencillo y humilde, a un corazón, Señor, sensible, dispuesto a recibir la semilla que produce fruto eterno. En esta mañana, Señor, anima nuestro corazón para poder temer tu nombre. Te pedimos esto, Señor, y que al escuchar tu voz, ayúdanos a ponerlo por obra. Tú llamas al hombre súper feliz, aquel que oye y aplica a su corazón y a su vida estas palabras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría hablar en esta mañana acerca de la restauración trae temor de Dios. Me gustaría hablar de este tema. El tema no puede ser obviado, el temor discrepando de lo que sería un corazón sanado, un corazón restaurado. Porque la verdad, hermanos, cuando uno lee este pasaje y lo que vamos a seguir leyendo en otros indicios, uno se refleja en este pasaje. Y yo creo que ninguno aquí, ninguno bajo este techo puede decir que no ha sido restaurado por Dios. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca de esto, que uno de los requisitos o ingredientes o frutos o resultados del temor a Dios, o de la restauración, perdón, es justamente este tema, del temor a Dios. Me gustaría decirte, ya a manera de pregunta, cuando uno piensa en personas que Dios usa, por lo general, ¿en quién piensa? Tú dices, bueno, yo pienso en alguien como un predicador famoso. Esa persona sí es usada por Dios. Otra persona puede decir a un gran evangelista o un gran hombre de negocios. Son personas que por lo general Dios puede usar. Pero cuando uno ve en la Biblia, hermanos, tanto del Antiguo al Nuevo Testamento, uno puede ver que el patrón de Dios, que los ingredientes de Dios son muy contrarios a lo que el hombre hoy considera en realidad. Que la ecuación de Dios va en contra de lo que este mundo dice. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque parece ser hoy, en estos días, que se idolatra al fuerte y se menosprecia al débil. Parece ser que vivimos en una cultura donde se alaba al hermoso y se alaban a los ricos, y parece ser que la educación, las riquezas, la capacidad de una persona son claves y cumbres para ser consideradas en la sociedad y aún en las iglesias hoy en día. Y digo esto, hermanos, porque las prioridades de Dios son diferentes hoy. Las prioridades de Dios es que siempre usó y se deleita en buscar personas e individuos comunes, bien sencillos, a veces hasta rústicos, pero desea que teman a Dios, desea que abran su corazón y que tiemblen ante Dios. Y como dice Corintios, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hombres en la Biblia fueron personas comunes, que hoy las vemos grandes, sí, pero fueron personas comunes. Mira, te cuento algo. Ustedes han escuchado de Billy Graham, ¿verdad? O Billy Graham, un hombre muy reconocido en el mundo evangélico. Una vez, después de una predicación que él dio, él llenaba estadios, se acercó una mujer y le dijo, usted es un gran hombre de Dios, le dijo. Y él, delante de todos, a voz en cuello, le dijo, señora, yo no soy un gran hombre de Dios. Yo soy simplemente un hombre común con un Dios grande, nada más. Soy un hombre como usted y yo, pero con un gran Dios. Y yo creo que ahí está la diferencia. Y en esta mañana me gustaría hablar de un hombre que a lo mejor sabemos muy poco,
pero que empezó a servir a Dios. Luego se alejó, que es Juan Marcos. Pero que Dios a la postre trajo temor en su corazón. Y bajo ese temor, él va a ser restaurado y va a volver a ser insertado en el servicio a Dios. Por eso en esta mañana la pregunta es, ¿puede Dios usarnos? Iglesia, ¿puede Dios usarme a mí? ¿Puede Dios usarte a ti? ¿Podemos ser objeto o instrumentos para Dios en sus manos? Por supuesto que sí. Así que vamos a ver algunas referencias de este individuo, ¿ya? Pero antes me gustaría dar el concepto de temor de Dios que se está transmitiendo todos estos domingos. La palabra temor del Señor, miren lo que dice Proverbios 15:33. De aquí vamos a sacar nuestro estudio. Miren lo que dice, el temor del Señor es ¿qué cosa? Corrección y ¿qué más? Sabiduría. La humildad precede ¿a qué? A la honra. ¿Qué cosa es el temor de Dios, hermanos? Según el texto de Proverbios, ¿qué hace el temor de Dios? Nos llega a hacer en nosotros ¿qué? Corrección. ¿Pero qué más hace en nosotros? Nos llega a ser ¿qué? Sabios. Y es más, si nosotros tenemos el temor de Dios y vivimos en humildad, vamos a ser honrados por Dios. Pero es básico que nosotros como cristianos, como iglesia, como ovejas de Cristo, aprendamos a temer a Dios. La palabra temor, la semana pasada lo dimos, es la palabra fobeo, de donde nosotros sacamos el término fobia. Hay otros términos para hablar de temor de Dios, pero la palabra que aparece aquí en Proverbios es esta, fobeo, que tiene que ver con atemorizar, tiene que ver con un sentido más frecuente de temer o tener temor. Digo esto, hermanos, porque a veces se ha minimizado el concepto de temor de Dios. Por ejemplo, hay personas que te van a enseñar que dicen que a Dios no hay que tenerle miedo, hay que reverenciarlo, es otra cosa. Está bien, pero yo creo personalmente por lo que veo en la Biblia, hermanos, que esto no es todo el concepto de temor de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos servir a Dios y agradarle con temor, dice Hebreos, y reverencia. O sea que el temor de Jehová es más que reverencia. Cuando la Biblia nos dice que Dios descendió al monte Sinaí, descendió y el monte humeaba, la presencia de Dios. ¿Saben lo que ocasionó en los judíos hebreos, básicamente en ese tiempo? Que el pueblo no se quería acercar, estaban tanto que cuando bajó Moisés de hablar con Dios, ¿saben las palabras que él dijo? Estoy espantado y temblando, dijo él. Personas que acercaron a Dios cayeron como muertos, dice la Biblia. Por ejemplo, Isaías fue uno de ellos, Daniel. En el Nuevo Testamento, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Pablo, el gran misionero, el gran apóstol y considerado uno de los hombres más grandes en el Nuevo Testamento, ¿saben cómo fue su encuentro con Dios? Tuvo que caer, dice que estaba temblando y lo único que dijo es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? O sea, fueron requisitos básicos para seguir a Cristo, para servirle. Pero hoy se quiere servir a Dios sin temer a Dios. Por eso Hebreos, yo creo que es bien clarito cuando dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando una persona quita el concepto de temor de Dios, es muy fácil que peque. Es muy fácil que viva una vida muy libertina, muy discrepante a la palabra de Dios. Eso creo que es lo que le pasó a este personaje que vamos a estudiar llamado Juan Marcos. Siguió a Dios, pero el temor a las circunstancias y a las crisis le hizo abandonar. Dios le va a enseñar temor y le va a insertar otra vez en su obra, pero tuvo que restaurarlo. Y en esa restauración Dios va a enseñarle a temer su nombre. Así que vamos a ver algunas referencias de Juan Marcos para estudiar acerca del temor de Dios, cómo ese temor le restauró. En primer lugar, el nombre de su madre se llama María de Jerusalén. Hechos capítulo 12, por favor lee conmigo el versículo 5, por favor. ¿Ya? Hechos 12, 5, ahí mismo retrocede para que veas qué estaba pasando. A ver, leamos todos juntos, dice así. Así que Pedro estaba, ¿qué cosa? Custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. ¿Quién estaba orando por Pedro para que Dios lo libere? La iglesia. ¿Cómo oraba? Sin cesar. Ahora la pregunta sería, ¿dónde estaban orando? Hechos capítulo 12, por favor. Miren conmigo el versículo 12 ahora. A ver, leamos todos juntos. Habiendo considerado esto, llegó a casa de ¿quién, hermanos?
La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Así que, ¿quién era Juan Marcos? Era hija o hijo de una mujer llamada ¿qué? Ahora, ¿por qué dice María la de Jerusalén? Porque en la Biblia hay muchas Marías. Allá, María la madre de Jesús, María la mujer de Chuza, María la de Magdalena más conocida. Había muchas Marías y para distinguirlas se les colocaba este apelativo, María la de Jerusalén. Esta mujer vivía en Jerusalén, su casa ya nos dice más o menos cómo era. Dice que estaba la iglesia reunida y eran muchos. Así que de acá muchas personas consideran que Juan Marcos vivía en un ambiente acomodado. ¿Saben por qué? Porque tenía bienes la mamá, tenía, es evidente, dinero y un ambiente grande como para reunir a toda una iglesia, congregarla y orar encima. ¿Qué había pasado acá? Pedro estaba encarcelado, Herodes había matado a uno de los 11 apóstoles llamado Jacobo, lo había literalmente decapitado y la iglesia oraba para que esto no sucediera con Pedro. Herodes quería, después de la fiesta de la Pascua, sacar a Pedro y matarlo. Pero un ángel, a través de las oraciones del pueblo de Dios, Dios envía un ángel, liberta a Pedro. Pedro va a la casa justamente donde oraban. Una muchacha sale a abrir la puerta llamada Rode, y esa casa donde oraban por Pedro, esa era la casa de Juan Marcos. Ahí está. Así que podemos ver que este hombre no necesariamente era un hombre pobre. Juan Marcos provenía de un ambiente, parece ser, acomodado. Había una iglesia en su casa. No le faltó el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí lo vemos. Creo que este evento él lo contempló y pudo ver la mano de Dios. También era sobrino de Bernabé. En el libro de Colosenses, Pablo dice que Juan Marcos era el sobrino literalmente de Bernabé. Otra cosa que también la Biblia nos dice, por ejemplo, miren conmigo, la iglesia que está ¿en dónde? En Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién escribió esta carta? Pedro, el apóstol Pedro. Probablemente fue convertido por el ministerio del apóstol Pedro. Por eso él lo llama a Juan Marcos, ¿cómo lo llama? Mi hijo. Normalmente esto era una alusión para aquel que tú ganabas en la fe, aquel que tú le compartías y se convertía a Cristo. Así que parece ser que Juan Marcos se convirtió con el ministerio del apóstol Pedro. A ver, recordemos un poco. Pedro era cualquier persona, hermanos. Era uno de los pilares de la iglesia. Así que su padre espiritual era un hombre, para que lo veas, reconocido. Fue el primer pastor de la iglesia que Jesucristo dejó aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia? Y le habló a Pedro que él le pondría los pilares de su iglesia y le dejó a cargo a Pedro. Uno de esos frutos fue Juan Marcos. Otra cosa que podemos ver acerca de Juan Marcos, estuvo bajo el liderazgo de lo que hemos leído en Hechos 13 o de Hechos 12, de Bernabé y ¿quién más? Y Pablo. Y quiero decir esto, hermanos, ¿quién no quería estar con Bernabé y Pablo? ¿Entiendes eso? ¿Quién no quería estar ministrando a Dios bajo la autoridad de estos dos hombres que fueron los primeros misioneros de la iglesia? Tú vas a ver muchos misioneros en el Antiguo Testamento, de Jerusalén a Jerusalén, de Israel a Israel, o aún unas naciones paganas, pero de la iglesia literal fueron Bernabé y Pablo. Y estos dos estaban liderando a Juan Marcos. Así que quiero decirle algo, hermanos. Lo que la Biblia nos dice es que él fue llevado, lo que acabamos de leer, como ayudante. La palabra es subalterno. Alguien que está fuera de la vista de otros. Alguien que no es tan considerado, pero algunos piensan que Juan Marcos arreglaba los viajes tanto de su tío y de Pablo. Ahora, cuando él fue llevado al viaje, no cuesta mucho pensar por qué fue llevado, ¿cierto? Porque ¿quién era su tío? Bernabé. Así que no es muy difícil apreciar por qué lo llevaron a su primer viaje. Ahora, vamos a aclarar algo con respecto a este hombre. Juan Marcos fue un individuo al que se le dio una oportunidad tremenda, hermanos. No era cualquiera esa oportunidad. Era la oportunidad, creo, que todo el mundo hubiera esperado. Pero se le llevó a él como ayudante. Alguien que podía servir. Y a lo mejor Pablo y Bernabé pensaron, quizás en estos viajes él puede aprender, crecer y en un futuro servir más eficaz a Dios.
Así que lo van a llevar, va a ir con ellos a este viaje misionero, y estas son algunas de sus referencias. Un hombre llamado Paul Ricks, él escribió acerca de Juan Marcos, y él dijo: me imagino cómo habrá sido ese suceso, la emoción que embargó el corazón de Juan Marcos al saber que iba a avistar al primer viaje misionero, de ver las caras nuevas, de ver todos esos lugares nuevos, todos esos viajes, culturas, personas. Pero ¿saben hasta cuándo, hermanos? Hasta que algo sucedió en el camino, algo que él iba a aprender, algo que mientras iba experimentando esas hermosas cosas que Dios le permitiría ver, algo en el camino iba a suceder. Y Hechos capítulo 13, vuelvan a leer conmigo el versículo 13, por favor. Esto es lo que sucedió. A ver, leamos todos. Habiendo zarpado, ¿de dónde? Pablo y sus compañeros llegaron ¿a dónde? ¿A Perge de qué? De Panfilia. Y todos juntos, ¿qué dice? Pero Juan, apartándose ¿de quién? De ellos, ¿volvió a dónde? A Jerusalén. A ver, vamos a ver un poquito acerca de su retroceso. A ver, acerca del retroceso de Juan Marcos. Estaba en el viaje, tenía dos grandes líderes, fueron a compartir el Evangelio, experimentó el poder de Dios, según leemos Hechos 13, pero de repente se fue. De repente quizás pensó o vio que las cosas no eran como él pensó antes de viajar. De pronto abandonó. Entonces, la pregunta que surge en esta mañana es: ¿por qué renunció él? Esa es mi pregunta. Y quizás deberíamos hacer esa pregunta. ¿Qué hizo que él desistiera de este viaje? ¿Qué es lo que sucedió en su corazón para simplemente, la Biblia dice, que se apartó y se volvió o sea, tiró la toalla, para que entiendas, hermano? Y yo me pregunto, este año 2018... muchos hemos empezado con el deseo de servir, con el deseo de decir: Dios, ya no será mi vida como el 2017, ya no será pura emoción, ahora va a ser de verdad, y ahora sí voy a entrar con todas las ganas, y ahora sí voy a discipular, ahora sí voy a comprometerme en los ministerios. Pero de pronto, ¿qué hace que nosotros renunciemos? ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Qué hace que nosotros como cristianos, que estamos andando bien, llega un momento en la vida y digamos: hasta acá nomás? Y de pronto nuestra asistencia baja. De pronto nuestro compromiso con la lectura de la palabra de Dios empieza a tener un deceso. De pronto mi compromiso a un culto de oración ya no es como antes. De pronto mi compromiso, no sé, sirviendo en cualquier ministerio, se empieza a apagar como una luz. Va menguando. Y cuando termine el año, ¿saben qué quedamos? Dios, muchas metas no las cumplí para ti. Y a lo mejor solo ya venimos por compromiso. A lo mejor algunos están acá solo para que nadie les diga nada. Puede pasar, hermanos, nos puede suceder. Y a lo mejor algunos de acá ya están sentados, pero en su corazón ya han tirado la toalla. Ya se consideran que no quieren servir más a Dios, no se quieren involucrar. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué sucedió en su corazón? Quiero decir, ¿quién no quería estar con Pablo y Bernabé, para que lo entendamos? Pero él va a renunciar. Y mi pregunta es: ¿por qué? Veamos algunos indicios. El primer indicio, que lo vamos a ver, en primer lugar, hermanos, servir a Dios es una cuestión de convicción, no de emoción. Necesitamos temer a Dios y tener convicción para servir. Miren conmigo Hechos capítulo 13, el versículo 1, por favor, y el versículo 2. A ver, lean conmigo. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? ¿Qué había? Profetas y maestros. Bien, ¿quién aparece primero? Recalquemos, ¿quién aparece primero? Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger, ¿quién más? Lucio de Cirene, ¿quién más? Manaén, el que había criado junto a Herodes, etc. Y al final de todos, ¿quién aparece? Saulo. Ahora, mira el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo y a Juan Marcos para la obra que los he llamado. ¿Así dice el texto? ¿A quién llamó el Espíritu de Dios? A Bernabé y a Saulo. Pero no hay ninguna referencia que Juan Marcos fue llamado. ¿Lo han notado? Él fue acompañando. A ver, es un término brusco de colado, pues, para que entiendas. Se subió al coche. Pero ¿se menciona que el Espíritu Santo lo llamó?
¿Saben qué aprendemos esto, hermanos? Servir a Dios es cuestión de llamado. Y vamos a aclarar esto, porque, hermano, si Dios no te está llamando a hacer algo, o a lo mejor te has involucrado y no estás seguro que Dios está del otro lado, cuando vengan los problemas, ¿sabes lo primero que va a pasar? Vas a abandonar. Servir a Dios es cuestión de convicción. Mira, te digo esto por experiencia. Donde yo estudié, mi promoción comenzó, y acá lo apunté, ¿no? 320 alumnos. Nunca había visto una fogata de consagración como esa en mi vida. Hicieron una fogata, una predicación, todos pasaron, se arrodillaron, se postraron frente a la fogata. Yo me quedé así, nunca había visto eso, pero estaba parado así. O sea, me asusté de verdad. Nunca había visto eso. Lloraban, un mar de lágrimas la gente. ¿Sabes cuántos terminamos de mi promoción? 102 personas, y a la final 98. Todos esos 320 juraban que habían sido llamados por Dios, pero en el año iban desertando 1, 2, 3, unos por crisis, otros por presiones, otros por temas familiares. Poco a poco nos íbamos a quedando menos y menos y menos. ¿Saben por qué? Porque seguir a Dios, servirle, es cuestión de simplemente convicción. Hermanos, oren, ¿saben por qué? Porque esta semana no deseamos que los adolescentes se comprometan por emoción. La vida no creo que la escriban hombres emotivos con grandes, ideales emotivos. Nada sucederá si no hay un principio de temor y convicción en sus corazones. Jóvenes que me escuchan, ¿cuántos de ustedes han propuesto seguir a Dios? Pero la verdad, la vida de un joven a veces es como un electrocardiograma, ¿no? Sube, baja, me parece en dólar, ¿no? Baja, sube. Y a veces no hay un principio de convicción, no hay un principio continuo de servir a Dios. A veces son las emociones las que rigen. Si siento ganas, leo la Biblia. Si me siento bien, hoy voy a ir a la iglesia y vengo feliz. El día que me siento mal, ya abandono las cosas de Dios. Qué triste sería manejar nuestra vida por lo que nuestro corazón dice. Qué triste sería venir a la iglesia solo por un estado de ánimo. Parece ser que el corazón dicta y no Dios. Parece ser que mis emociones llegan a ser más fuertes que la voz de Dios. Este fue un problema en los tiempos de Jesús, porque servir a Dios es cuestión de llamado, hermano, es cuestión de convicción. Yo recuerdo cuando empecé a servir a Dios, un director me dijo, Brian, asegúrate, mira, si puedes hacer otra cosa para que seas feliz y servir a Dios, hazlo. Pero no te metas a servir a Dios, a no ser que sepas que Dios te está llamando. ¿Se acuerdan de Pedro, cuando Jesucristo caminaba sobre las aguas? ¿Se acuerdan que él miró y vio medio borroso? Algunos confundieron a un fantasma, Jesús. ¿Recuerdan en esa experiencia que Pedro hizo una pregunta al Señor? Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. No estoy claro si eres tú, pero si eres tú, dime que yo vaya. ¿Y saben lo que Jesús le dijo, no? Ven. Y entonces él bajó. Él no bajó sin la voz de Jesús. Yo creo que a veces necesitamos eso. Señor, si tú estás en esto, que me estás llamando a hacer esto para ti, dime que yo vaya. Y a veces deberíamos estar abiertos nuestros ojos, nuestro corazón, y escuchar la voz de Dios. Si realmente está del otro lado y nos dice, ven. Claro, Pedro caminó y por el fuerte viento se hundió, pero Cristo estaba del otro lado. Pero si no estaba Cristo, ¿qué pasaba con Pedro? Se ahogaba, pues. Porque es cuestión de llamado, es cuestión de convicción. Hermano, otra cosa que podemos ver, ¿por qué renunció él? Por las crisis. Hechos capítulo 13, miren el primer problema, en el versículo 5 y 6. Lean conmigo, por favor. Llegados a Salamina, anunciaban ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan ¿de qué? Así que Juan era testigo, ¿eh? Miren conmigo el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta abajo, llegaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿quién? Que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren el 8, a ver, lean conmigo. Pero le resistía, o sea, se oponía ¿a quién? El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe ¿a quién? Al procónsul. ¿Quién vio como testimonio esto? ¿Saben quién lo vio? Juan Marcos. Cuando él vio la oposición, probablemente esto le hizo desistir.
Probablemente fue esto una de las causas por lo cual él tiró y abandonó las cosas de Dios. Miren, hermanos, Jesucristo fue bien claro, ¿eh? Él dijo: no temáis al que puede matar el alma y el cuerpo, pero os enseñaré a quién debemos temer. ¿Saben a quién? Al que puede entregar vuestra alma al infierno. Esto es a Dios, no está hablando del diablo ahí. La Biblia nos dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Hoy en día, ¿saben que es más fácil temer a los hombres que a Dios? Muchachos que están en la universidad, ¿es más fácil temer lo que digan tus compañeros que a Dios? Y uno a veces abandona las cosas de Dios, no por temor a Dios, sino por temor a las circunstancias, a las crisis. Y es probable que lo que sucedió con Juan Marcos, viendo que la cosa se puso ya difícil, quizás agarró sus cosas y simplemente se volvió. ¿No es así con nosotros? Estamos andando bien en la vida cristiana, empezamos a emocionarnos por las cosas que Dios hace hasta que vienen los problemas. Quizás en familia, ¿no? Jesucristo dijo que los enemigos primero de un hombre que viene a Él serán los de su casa. Problemas, quizás crisis económica, o quizás un problema de salud corporal, ¿no? Empiezan a venir los problemas, ¿y qué empieza a suceder en nuestro corazón? Desánimo, y al tal punto que ya no queremos saber más de Dios. Es probable que esto sucedió con Juan Marcos. Es probable que las crisis empezaron a traer en su mente un deseo de renunciar, y al final lo hizo. Y hermanos, tenemos que aclarar algo. Nadie dijo que seguir a Cristo, nadie dijo que servirle a Él es la vida color de rosa, hermano. Jesucristo dijo, por ejemplo: el mundo me aborrece, a ustedes le aborrecerán, o sea, a nosotros, si queremos seguir verdaderamente a Jesús. Jesucristo dejó claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Implica un sacrificio. Ahora, Jesús fue y puso un estándar más alto, ¿eh? Hermanos, no se asusten, ¿eh? Pero Él dijo: el que no aborrece a su padre, a su madre, hermanos, hijos, hermanas, mujer, por causa de mí, no es digno de mí. No te está diciendo que odies a las personas, pero si algo ocupa el lugar antes que Él, es muy probable que vas a renunciar. Vas a renunciar a seguirle a Él. Por eso el gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Y Deuteronomio agrega algo más: y temer, que nuestro corazón tema. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti?, le dice a su pueblo, sino que le ames y le temas todos los días, para que no solo a ellos, sino a sus hijos les vaya bien. Y acá parece ser que Juan Marcos temía más las circunstancias que a Dios. Le faltó el temor a Dios. Pero ¿por qué otra razón una persona renuncia como Juan Marcos? Por los cambios. Y tú dices: ¿pero dónde están los cambios acá? A ver, vuelve a leer conmigo el capítulo 13, versículo 1. A ver, del capítulo 12, 25 primero. A ver, veamos. Bernabé, ¿y quién aparece ahí? Saulo. A ver, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quién aparece primero? ¿Y quién aparece el último? Saulo. ¿Quién es el que lidera hasta ahora? A ver, no es Pablo, ¿eh? ¿Quién está liderando primero? Bernabé. Miren conmigo Hechos capítulo 13:2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Así dice? ¿Quién aparece primero? Bernabé y Saulo. Miren conmigo para que vean el capítulo 13, versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio, Paulo, varón prudente, llamando, ¿a quién llamó primero? A Bernabé, y después ¿a quién? A Saulo. Pero miren el capítulo 13, versículo 13. Y habiendo zapado de Pafos, y ahora ¿quién aparece primero? Pablo. Y sus compañeros arribaron a Perga, Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? ¿Volvió a dónde? A Jerusalén. Parece ser que hubo un cambio en el ministerio. Vamos a aclarar esto, un cambio de líder. Miren, vamos a aclarar. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé, ya, acá. Saulo era un hombre exigente y directo, para que lo entiendas. Así que si yo te doy a escoger, ¿bajo qué liderazgo tú te colocarías? Con sinceridad.
todos nosotros elegiríamos, ¿saben a quién? A Bernabé. ¿Sí o no? Pero nadie quiere estar con alguien que te confronta, hermano. Nadie quiere estar con alguien que te exige a ser excelente. Todos quieren personas que te hagan cariñito, pues. Nadie quiere a alguien que te diga las cosas que estás haciendo malas, o que si las hiciste te vaya a decir, lo puedes hacer mejor. O sea, que hay un hermano que cuando tú terminabas de hacer las cosas, tú te acercabas a él, y en vez de que te diga, bien, lo hiciste bien, te decía, sí, lo has hecho bien, pero lo puedes hacer mejor. Y te desanimabas, ¿no? No dice nada. Y ahí te recordaba lo que Jesús dijo, siervo inútiles somos, porque solo hacemos lo que nos dicen. Pero nadie quería estar, o por lo menos quiere estar con alguien directo que confronta porque es directo y exigente. Si yo te diera a escoger, es evidente que sería Bernabé. Y es probable que este cambio en el ministerio le afectó a Juan Marcos. Es muy probable. Es muy probable que le hizo desistir. ¿Que ahora le tengo que dar cuenta a Pablo? ¿Que tengo que ir a hablar con él? Pero ¿qué pasa? Que Pablo era duro, ¿eh? Pablo dice en otras cartas, yo he sido tosco en palabra, toleradme un poco de locura, dice. Él le dijo a los Gálatas, subid, hermanos, porque abandonaron el evangelio por otro evangelio, y él se dijo a sí mismo, ¿qué? ¿Me he hecho un enemigo por deciros la verdad? Pero él los amaba. Y al final de su carta, ¿saben cómo termina en Gálatas? De ahora en adelante nadie me cause molestias. Él le dice a los corintios, escojan. ¿Quieren que vaya con amor o con vara? Escojan ustedes. A ver, ¿quién quiere estar bajo un líder así? Pero te voy a decir algo, hermanos. Dios usa hombres y mujeres así. Y amén por hombres así. Que son personas que te van a exigir. Quizás no te van a aplaudir. Te van a considerar, no, pero no me van a amar, porque mira... Pero Dios usa gente así como Pablo, hombres que te van a desafiar. Pero también hombres como Bernabé, que están listos para poner su brazo sobre tu hombro. Y esto probablemente hizo que Juan Marcos viera la posibilidad de regresarse, porque quizás pensó, no me conviene estar bajo Pablo. No me conviene estar bajo un hombre que exige tanto. Y por supuesto que Pablo era así. Era un hombre tan directo que en sus últimas cartas aconsejó a Timoteo y a Tito, ¿saben cómo confrontar lo que estaba mal? Al tal punto que Pablo le dijo a Tito, a los que enseñan otra doctrina, tápales la boca, dijo. Bien duro, ¿eh? Y le dijo a Timoteo, bien claro, te dejo en Éfeso para que corrijas y que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y en el capítulo 5 es más fuerte, Si hay líderes que enseñan otra doctrina, señálalo delante de todos para que la iglesia tema, dice. Digo esto en el nombre del Señor todavía, dice. Bien fuerte era Pablo. Y por esto, creo yo, hermanos, que esto probablemente hizo que el caso y el corazón de Juan Marcos tuviera temor, y por ese temor a la crisis, las circunstancias, los cambios, él desistiera. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Agarremos este punto cuando Dios nos exige salir de nuestra zona de comodidad. ¿Lo han visto? Cuando empiezan a haber cambios en una iglesia, cambios en el trabajo, cambios en el país, ¿no empezamos a temblar y decir, ¿y ahora cómo será? Cuando empezamos a estar bajo la autoridad de alguien que, ¿te imaginas? Todos quieren un líder que pueda tolerar lo malo. De verdad, nadie quiere un líder que pueda marcar la verdad. Dios desea hombres como Pablo, pero también como Bernabé. Y probablemente esta situación hizo que este muchacho desistiera y abandonara. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, hermanos, la restauración de Juan Marcos. A ver, quizás Juan Marcos al regresar a casa dijo, ya está, se acabó conmigo, ¿cierto? Se acabó ya, aquí dejémoslo acá. Voy a hacer las cosas a mi manera, y como siempre, Satanás metió su cuchara acá, ¿no? Vamos, muchacho, ya hiciste mucho. Total, ya viajaste, ya tienes un poco de experiencia, regrésate. A lo mejor te recuerda que tienes una iglesia en tu casa, puedes asistir solo los domingos sin hacer nada más para Dios, y así te sentirás mejor. Quizás papá y mamá te necesitan en casa, vuélvete, tira la toalla, vamos. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Tiró la toalla. Le faltó el temor a Dios.
Le faltó el compromiso a Dios. Simplemente agarró sus cosas y se fue. ¿Te imaginas esa última noche cómo habrá sido para él? ¿Y ahora cómo le digo? ¿Y ahora qué hago? O de repente simplemente al ver el cuarto ya no estaba más. Y mi pregunta es, ¿está usted haciendo eso en esta mañana, hermano? ¿Ha usted renunciado a algo que Dios le llamó a hacer? ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas o ya tiraste la toalla? Hazte esa pregunta a través de la vida de este hombre. ¿Has tenido los cambios, las circunstancias, no sé, a las crisis, a tal punto que dijiste, hasta acá nomás Dios ya se olvidó de mí? ¿No podré servir más a Dios? Te voy a decir algo que puede alentar nuestro corazón. Dios jamás se da por vencido, hermano. Jamás lo hace. Y gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Jamás Dios renuncia cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a algo. Dios va a trabajar en la vida de este hombre y le va a infundir temor de Jehová. Y bajo ese temor, él va a ser uno de los hombres más inspiradores que por lo menos veo en el Nuevo Testamento. Este joven que desertó, este joven que abandonó, Dios lo va a restaurar. El rey David escribe en el Salmo 119, en el último versículo, dice: yo anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo, porque aún no me he olvidado de tu ley. Él estaba lejos de Dios, pecó contra Dios, le dio la espalda a Dios, por un año guardó su pecado. Y él le dice a Dios: Dios, búscame, vuélveme a traer otra vez. Y yo creo que eso es lo que Dios va a hacer con Juan Marcos. Lo ha hecho con muchos de nosotros y lo seguirá haciendo, porque Dios es especialista. Y te voy a decir algo, hermano. Si usted en esta mañana está con la mente que va a renunciar, va a desistir, va a dejar, prepárate para una vida desdichada, te digo la verdad. Si no, te voy a traer un personaje a la mente. Acuérdate de Jonás, nada más. Acuérdate de Jonás. Dios va a agitar todo a tu alrededor y moverá todo en su soberanía para que tú cumplas al final, o de buena o mala gana, el propósito que tiene. Y más nos vale hacerlo de buena gana. ¿Saben cómo lo va a hacer? Hechos capítulo 15, por favor. Miren conmigo, y esto es alentador. Hechos capítulo 15, el versículo 36. Algunas cosas que Dios va a hacer para que Juan Marcos empiece a temer. Hechos capítulo 15. Han pasado 2 años acá, 2 años, que no se sabe nada de Juan Marcos hasta que su nombre vuelve a aparecer acá. Miren Hechos 15, 36, leamos todos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a quienes en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo, y ahí aparece, ¿a quién? Que tenía por sobrenombre, ¿qué? Ahí está, ¿es el mismo o no? Sí. Ahora mira el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien, ahí está, llevar consigo al que se había, ¿qué? Desde Panfilia, y no había ido con ellos, ¿a dónde? Y hubo tal desacuerdo entre ellos, esto es asombroso, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando ¿a quién? A ver, el sobrino, ¿no? Navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo ¿a quién? Salió encomendado por los hermanos, ¿a dónde? A la gracia de Dios. En primer lugar, Dios va a trabajar y va a traer temor en el corazón de Juan Marcos. Lo que yo veo en este pasaje, hermano, y podemos aprender por la desconfianza de Pablo. Dios va a usar la desconfianza de Pablo. A ver, si tú fueras Juan Marcos, pasaron 2 años que la regaste, para que entiendan. Y están tu tío y el líder de ahí, los 2 líderes, y el tío te dice: bueno, yo quiero llevar otra vez al muchacho. Y escuchas que Pablo, el gran hombre de Dios, te dice: ni en sueños, ni en sueños. Ya se borró una vez, lo va a volver a hacer. Estás loco, Bernabé. Yo no lo voy a llevar. ¿Te acuerdas lo que nos hizo hace 2 años? Si tú fueras, mira, Juan Marcos, ¿qué sentirías en tu corazón? ¿Entiendes? Quizás remordimiento. Quizás el hecho de pensar: pucha, ya no confían en mí. Y claro, una persona no fiel ya no es confiable, pues. Esto debe haber sido un aguijón en el corazón de Juan Marcos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Saben lo que está haciendo, hermanos? Está trayendo un corazón sensible, preparándole para temer a Dios. Eso es lo que veo acá. ¿Saben qué hace Dios hoy en día en las personas? Lo mismo. ¿Saben que eso lo hizo desde Génesis con José y sus hermanos, su padre? Quitó la confianza de un líder
y una persona empezó a ver que no era considerada, ya no confían en mí, para traer sensibilidad. Dios hace eso, ¿eh? Dios hace eso. Puedes verlo muchas veces en la palabra de Dios. Muchas veces Dios quita. Muchachos, cuando haces algo mal, mira a tus padres, pregúntales si confían en ti. Por lo general uno como padre, ¿qué hace? Vuelve a ver bien a su hijo. ¿Y dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuando hay indicios que se parecen otra vez, ya no hay confianza. Ya no hay confianza. Dios hace eso por lo general. Dios trabajó en el corazón de Juan Marcos de esa manera. Quitó la confianza de un hombre como Saulo. Segundo, disciplinado por el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Miren conmigo el versículo 38, o el 39, perdón. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. A ver, si tú fueras Juan Marcos y ves que dos discutieron, la palabra desacuerdo acá habla de una discusión grande, a tal punto que se separaron. Si tú fueras Juan Marcos, ¿qué pensarías? Yo me imagino que este joven, ¿saben lo que dijo? Todo esto no hubiera pasado si no fuera por mi culpa, por mi mala decisión. Dios usó esto para ablandar su corazón. Y esto rompe con a veces creo, ideas equivocadas que tenemos en el ministerio. Acá tenemos a Bernabé y a Saulo, dos hombres consagrados, no estando de acuerdo en algo. No están de acuerdo, y discutieron, se separaron. Esto rompe la idea de que en la iglesia, en los ministerios, todos tenemos que pensar igual. Hermanos, Dios nos ha llamado a la unidad, no a la uniformidad, Es otra cosa la uniformidad. Somos personas diferentes, tenemos opiniones diferentes. Lo que Dios nos manda es mantener la unidad en el vínculo de la paz bajo el sentir de Cristo. Efesios y Filipenses habla de eso. Pero acá estos dos hombres no estaban de acuerdo por causa de este que la regó, para que entiendas. Y si no fuera por este que la regó, esos dos grandes hombres no hubieran tenido este desacuerdo. Dios usó esto para trabajar en su corazón. Dios también va a usar disciplinado por la compasión de Bernabé. Miren cómo termina el versículo 39. Bernabé tomando ¿a quién? A Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. La palabra tomar es muy hermosa acá. No es cualquier palabra. Es la palabra esta palabra se repite en el libro de Mateo, cuando Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Esa es la palabra. Como la gallina junta sus polluelos, así, abrazarte, pero no quisiste, le dice. Esa es la palabra acá. ¿Saben lo que está haciendo Dios? Le está mostrando amor a Juan Marcos. ¿A quién está usando Dios? Al hijo de consolación, Bernabé, pues. Dios está mostrando compasión sobre este hombre. Y a veces, para que las personas vuelvan, no solo ser rígidos, sino también del otro lado equilibramos la balanza. ¿Saben cómo? Con la compasión. Dios está usando la compasión del tío acá. Y van a pasar por lo menos 9, 10 a 11 años. 9, 10 a 11 años. Y digo esto, hermanos, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que la restauración es de la noche a la mañana. No te equivoques. Digo esto bien claro, hermano, porque he visto por lo general, y lo vas a ver en la Biblia, que Dios toma tiempo para restaurar y reinsertar una persona en el ministerio. En el caso de este hombre, Juan Marcos, 9 a 11 años aproximadamente, que Bernabé le va a extender el brazo sobre su hombro, lo va a tomar, no creo para justificarlo, Proverbios habla bien claro, dice que el justo sirve de guía a su prójimo y le hace andar por un camino bueno. La Biblia nos dice: corrige al sabio y te amará. Dice la Biblia: el que ama la reprensión, ama la sabiduría, es sabio, pero el que menosprecia, yerra. Bernabé va a tomar a Juan Marcos, no para justificarlo, sino para restaurarlo. Y en ese tiempo que Dios permitió que sucediera, ese es el tiempo que Dios va a tomar para que Juan Marcos vuelva a ser útil otra vez en el ministerio. Pero finalmente fue disciplinado por la no consideración de los hermanos. Miren el versículo 40, por favor. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado ¿por quién? A la gracia del Señor. Pero se menciona que fue encomendado Bernabé.
pero sí Pablo y Silas. Y a veces la iglesia, para traer temor de Dios sobre una persona, es necesario la disciplina, hermano. Es lo que dice Corintio. La disciplina es su propósito, y Hebreos dice es infundir temor para que otros teman, dice la palabra de Dios. Ahora dime, ¿Dios está trabajando en Juan Marcos? Sí. ¿Dios está queriendo restaurar a este joven? Sí. ¿Dios va a tomar su tiempo con esta persona? Sí, lo va a hacer. Dios quiere restaurarlo. Dios quiere reinsertarlo. Y esto nos lleva al último punto, hermanos, el regreso de Juan Marcos. Quiero decirte algo, Dios guardó el mejor de los ministerios para este hombre, pero a este que renunció, a este que se borró, a este que la regó, a este que le embarró toda, hermano, sí, Dios guardó un ministerio para él. Dios lo hizo. Dios trabajó en su corazón. Dios permitió para traer temor de Jehová en su corazón. Y para que a través de ese temor, luego de esos años que pasaron, como te dije, de 9 a 11 más o menos, él ya no sea la misma persona. Filemón 23, miren, Filemón, ¿dónde estará Filemón, hermano? A ver, busquemos. Antes de Hebreo, por ahí está. Filemón 23, miren, y 24. Pablo está en prisión, los años han pasado. Miren conmigo algunas referencias en el proceso. Se le llama colaborador. Filemón 23 y 24. Lean conmigo, por favor. ¿Te saludan quién? Epafras. ¿Cómo lo llama Pablo? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y todos juntos, versículo 24. Marcos, acá está. Aristarco, Demas y Lucas. ¿Mi qué? Mis colaboradores. ¿Qué cosa es ahora Juan Marcos? Un colaborador, alguien que apoya en la causa de Cristo. Miren otro pasaje, Colosenses capítulo 4. Observen conmigo. Esto es asombroso. Lo que dice acá es asombroso. Colosenses capítulo 4. Miren conmigo el versículo 10 y 11, por favor. Colosenses 4, 10 y 11. Y aquí se le va a llamar consuelo. Miren conmigo Colosenses 4, 10 y 11. ¿Qué dice ahí? Aristarco, mi compañero de qué, os saluda. Y ahora ¿quién aparece? Marcos, ¿quién? El sobrino de Bernabé, acerca de la cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y este han involucra a los de antes. ¿Han qué? Sido para mí, ¿qué cosa? Un consuelo. Hermanos, ¿quién llegó a ser un consuelo para el apóstol? Juan Marcos, el que lo abandonó, el que lo defraudó, hasta algunos piensan el que lo traicionó, ese fue un consuelo. Pero hermano, ¿cómo es posible? Hay una sola palabra acá. ¿Saben lo que significa Juan? Significa gracia de Dios. Pero Marcos no es un nombre, es un sobrenombre, hemos leído. ¿Y saben lo que se asocia a estas dos palabras? El significado es Dios ha mostrado gracia. Encaja muy bien con su nombre, ¿no? ¿Qué necesitamos cuando nos ausentamos del temor a Dios? ¿Saben lo que necesitamos? Dios ha mostrado gracia. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? Donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Pablo, ¿se acuerdan lo que dijo? Yo era el primero de todos los pecadores, soy el mayor de los pecadores, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahora Pablo dice de este hombre, él ahora es un consuelo para mí. ¿Ven la obra de Dios? ¿Ven el temor de Dios lo que puede traer? ¿Ven sus frutos? ¿Cómo puede llegarnos a ser personas que ahora llegamos a ser colaboradores y consuelos? Y en la última carta, en el canto de cisne de Pablo, él lo va a recordar. Pasaje bien conocido, 2 de Timoteo, miren, capítulo 4. Y ahí él va a decir, me es útil para el ministerio. El versículo 11, para que vean. Pablo, antes de ser ejecutado, le va a recordar a Timoteo traer este joven. Y miren conmigo lo que dice acá. 2 de Timoteo 4:11, por favor. A ver, lean todos juntos conmigo. ¿Qué dice ahí? Solo Lucas
está conmigo. Toma, ¿a quién? Y tráele contigo, porque me es que útil para el ministerio. ¿Cuántos dicen aleluya por esto, hermano? ¿Ven cómo Dios obró en este hombre? ¿Cómo Dios trajo a un fracasado y lo hizo alguien? ¿Cómo Dios trajo a alguien que desertó y, mira, hizo errar a tal punto que 2 hombres de Dios pelearon por él y ahora lo llama útil para el ministerio? Voy a sincerarme contigo. Te voy a decir que cuando mi corazón empezó a leer todos estos pasajes y la conclusión, la verdad saltó de emoción. Te lo digo así. Mi corazón saltó de emoción al ver un hombre fracasado volviendo a ser útil para Dios. Y no me cansaré de decir gloria a Dios por esto, hermano. Que Dios puede tomar aquello que está mal en la vida y puede restaurarlo, poner su temor y volverlo a poner en el lugar que va a ser útil para seguir haciendo su obra bajo su causa y para los propósitos eternos. ¿Saben qué es lo que me gusta, hermanos, de esto? ¿Saben cuántos escritores hubo en el Nuevo Testamento? Son 27 libros, ¿verdad? ¿Cuántos escritores Dios usó? Son 8. A ver, recordemos. Mateo, el Evangelio de Mateo. Lucas, Lucas y Hechos. Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis. ¿Qué tal Romanos con Pablo? Pablo mismo escribió primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, Tito, primera, segunda de Timoteo y a lo mejor Hebreos, ¿no? ¿Qué tal Santiago? El libro de Santiago. ¿Qué tal Pedro? Primera, segunda de Pedro. ¿Qué tal Judas? La carta a Judas. Pero me estoy olvidando de alguien, ¿verdad? El segundo evangelio, ¿saben a quién le fue confiado escribir? A uno que fracasó. Porque Dios lo tomó, le puso el temor y bajo ese temor va a escribir acerca de Jesucristo como el siervo de Dios. ¿Saben quién lo escribió? Juan Marcos, el que en un principio fue un fracaso y ahora Dios lo toma, Dios lo va a restaurar. Amigo que nos visitas, ¿saben cómo deberíamos concluir en esta mañana? Que todos nosotros estamos lejos de Dios. La Biblia dice que somos como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. Pero también la Biblia dice que vino a este mundo Jesucristo a buscar lo vil, lo menospreciado. Jesucristo dejó algo claro. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Jesucristo dejó algo claro, que Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso vino Jesús. Y Cristo vino a este mundo, se envolvió en humanidad, caminó entre los hombres, hizo muchos milagros, sí, habló demasiadas enseñanzas, tantos milagros que ni siquiera bastarían los libros de este mundo. Lo que están escritos son algunos nomás. Pero el propósito es que Él vino a restaurar lo que estaba perdido, a salvar lo que ya estaba condenado en el infierno. Nosotros, porque decidimos mal, porque le dimos la espalda a Dios, porque fracasamos ante Dios. Sí, sin Cristo fracasamos. Él lo resumió, sin Él nada podemos hacer. El hombre sin Cristo es un fracaso, es la verdad. Pero yo veo que prospera, yo veo que, mira hermano, la vida no se mide en principios terrenales. Dios la mide en principios eternos y para la eternidad lo temporal no sirve. No sirve porque desnudo saliste del vientre de tu madre. Y con certeza, dice la Biblia, nada vas a llevar, desnudo volverás. Así que la pregunta que define bien todo esto, para definir un éxito en la vida, no es cuánto poseemos, porque Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, no es cuántos títulos, no es cuán buena es tu profesión, no es cuán bueno quieras ser, sino si vas a pasar la eternidad con Dios. Ahí se define todo. Y para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, para quitar justamente nuestros pecados que nos hicieron fracasar, errar con Dios, y para tomar esos pecados nuestros y para tomarlos en la cruz y quitar eso que nos era contrario y resucitar con poder. Cristo es el buen pastor y Él restaura a la oveja que está mal. Él fue especialista. Todos estos hombres que hemos leído hoy, comenzando de Juan Marcos, Bernabé, Saulo y otros más que aparecen, todos hermanos, todos fallaron, todos pecaron, todos, pero tuvieron un común denominador, se llama Jesucristo. Él los
restauró, Él los hizo útiles. Y amigo que nos visitas en esta mañana, Dios quiere tomar tus pecados hoy y lavarte, limpiarte y hacerte una nueva criatura, para que le temas, le ames, porque siempre el principio de la sabiduría será el temor a Dios. Y con ese temor, Él te enseñará a alejarte del mal, te restaurará y hará lo que hizo en este hombre. Quizás digas, ¿pero lo podrá Dios hacer? Sí, mira, en Navidad o en Año Nuevo conversé con una persona y me hizo una pregunta que me conmovió el corazón. Me dijo, Brian, ¿Dios puede perdonar todo pecado? ¿Todo pecado? ¿Estás seguro? Sí. Todo pecado lo cargó Él. La Biblia dice que Él se hizo maldición en la cruz. Y si en esta mañana ese es tu dilema, Él puede tomar todo pecado y todo pecado, botarlos al profundo del mar y no acordarse más. Y esa obra se llama Cristo en la cruz. No hay otra manera. Ven a Cristo en esta mañana. ¿Pero qué hago entonces? Dirás, pon tu fe en el Hijo de Dios. Ven a Cristo Jesús y Él te hará útil. Quizás van a haber problemas como hemos visto hoy. Quizás van a haber cambios. Gracias a Dios por esos cambios. Habrán conflictos familiares, sí. Pero habrá la satisfacción de saber que el día que nuestros ojos se cierren en esta tierra, lo abriremos con certeza en su gloria. Para eso vino Jesús. Y con temor te digo esto, ven a Cristo en esta mañana y solo Jesús puede lavarte, limpiarte y darte la vida y el perdón de todos tus pecados y hacer lo que hizo con Juan Marcos. Y hermanos, quizás tú estás acá en esta mañana y no estás bien en las cosas de Dios. Sé sincero, no estás bien en las cosas de Dios. Hagamos las cosas claras en esta mañana, porque has tomado un rumbo diferente y has decidido quizás darle la contra a Dios. No haga eso. Como te dije, prepárate para la miseria. Mi ánimo en esta mañana, como a Juan Marco, vuelve a Dios, vuelve. Dios te quiere usar otra vez. Él te da esta oportunidad. Deja quizás tu orgullo, deja, no sé, tus prejuicios, no sé, pero vuelva a Dios. Dios todavía nos permite este 2018 vivir para decidir bien, para hacer lo que hizo en este hombre. Dios se deleita hacer esto en personas. Dios puede todavía hacernos útiles. Y en Jesús todavía lo podemos llegar a hacer. Vamos a inclinar nuestra cabeza.